Listo. Bueno, siguiendo lo que hemos venido platicando sobre ecuaciones diferenciales, ahora me gustaría a mí pasar a un caso particular de dos dimensiones para que ya vean un poco las aplicaciones, ¿no? Y la implementación en código, en Python. Porque eso, bueno, al final va a quedar en la tarea siguiente un problemita asociado a resolver una ecuación diferencial de un modelo de integra y dispara, ¿no? De una neurona. Entonces, para que quede un poco más claro, eh, la resolución, ¿no? La resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Eh, en el caso bidimensional, vamos a ocupar, ya se acuerdan de la notación, en la que un puntito significaba la derivada temporal de la variable x, ¿no? O en este caso de la variable u. Si nosotros vamos a manejar dos variables, vamos a, por pura notación, vamos a manejar u y v. Y en este caso, pues vamos a manejar un sistema de ecuaciones lineales. Y si ven aquí estamos relacionando las derivadas parciales de dos funciones, una f y una g. Y tenemos asociada la derivada con la función como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos relacionadas ambas variables con respecto a sus derivadas, ¿no? Y otras funciones que nosotros queremos encontrar. ¿Cómo vamos a, otra forma de escribir este sistema de ecuaciones diferenciales es el siguiente, por medio de vectores, ¿no? En este caso vamos a denotar el vector de las derivadas de u y v como el producto de dos matrices. Una matriz de 2 por 2 que va a ser, que va a tener como elementos estas parciales de las funciones, tanto de x como de y. Y acá, eh, y creo que esta es una U. La estoy revolviendo todo con todo. Y esta es una B. Ahora sí. Y en este caso igual. Entonces acá tenemos una U y acá tenemos una V. Acá tenemos una U y acá tenemos una V. ¿Sí? Y bueno, todo lo que hay que cambiar se cambia, ¿no? En este caso, entonces, tenemos el producto de dos matrices, una de 2 por 2 que va a contener las derivadas, la información de las derivadas parciales de dos funciones f y g, y el producto también con el vector u y v. Bien. Si no, no sé si recuerden alguno de algún curso de ecuaciones diferenciales que hayan llevado, esta matriz de 2 por 2 en el caso bidimensional se va a conocer como el jacobiano. El jacobiano va a ser esta matriz de parciales. Y bueno, la información que contiene este jacobiano nos va a servir para poder describir el sistema dinámico, como van a ver a continuación. En particular vamos a manejar, a explicar conceptos a partir de un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es un ejemplo lineal, que tenemos dos parciales, no, dos derivadas, x y y, que están relacionadas estas derivadas con respecto a sus mismas variables, sus mismos parámetros x, y, pero están a través de cuatro parámetros, a, b, c y d, que son números, son variables numéricas. Como pueden ver de la notación pasada, acá tenemos que es el vector de las derivadas x con el mismo vector x, está relacionado a través del jacobiano, que el jacobiano va a ser la matriz que contiene estos números, ¿no? A, B, C y D. Entonces viene la primera pregunta que hemos comentado la vez pasada, que es ¿dónde se encuentran o cuáles son los puntos fijos del sistema, ¿no? No sé si ustedes me puedan ayudar. Es un ejemplo trivial, así que se van a dar cuenta de cuáles son los puntos fijos de este sistema. ¿Alguna idea? ¿Se acuerdan que el punto fijo son aquellos valores que evaluados, que nos van a dar que este va a ser cero, ¿no? Este vector va a ser cero. ¿Alguna propuesta? O sea, ¿qué números nos van a dar? O sea, si ponemos aquí
Acuérdense que el valor del punto fijo, la definición de punto fijo es tal que f evaluado en x asterisco va a ser igual a 0, ¿no? Y esta f pues va a ser esta función. Si nosotros, ¿qué valor qué valor, si nosotros lo colocamos dentro de esta función, nos va a dar igual a 0? Sería como el trivial, ¿no? Si nosotros hacemos x y y iguales a 0, pues obviamente nos van a dar aquí este vector x punto y y punto igual a 0. Por lo tanto, el punto fijo del sistema va a ser igual a el x barra igual a 0, ¿no? Ese es el punto fijo del sistema. Eso es lo primero que hay que hacer para analizar un sistema bidimensional, un sistema de ecuaciones diferenciales. Y la siguiente pregunta, pues, es ¿qué dimensiones tiene el sistema de ecuaciones diferenciales? ¿Se acuerdan que el sistema estaba relacionado con el número de variables? En este caso tenemos x y y, por lo tanto, es de dimensión 2. Siguiendo ese mismo ejemplo, si nosotros hacemos los valores b y c iguales a 0, nos va a quedar este sistema de ecuaciones diferenciales. Este sistema pues es bastante trivial, que hasta se puede resolver de forma analítica, en el que pues solamente la x punto va a ser igual a por x y y punto va a ser igual a d por x. Resolviendo la ecuación diferencial, ¿qué función derivada va a ser igual a ella misma por un valor a? Pues es la exponencial, ¿no? Y en este caso también y. Entonces ya tenemos la solución analítica que para el caso lineal, no sé si recuerden la clase pasada, pues las soluciones son triviales y son iguales a la exponencial. Entonces, vamos a jugar un poquito con estos parámetros. Si nosotros hacemos, en particular, estudiamos el caso donde la d va a ser igual a -1, ¿se acuerdan de acá arriba que el punto fijo pues va a ser igual a x0, ¿no? A x y y igual a 0. Entonces acá tenemos el punto fijo en todos los posibles casos. ¿Qué va a suceder si d es igual a 0? Si d es igual a 0, entonces tenemos que la y va a ser igual a una y0 por la exponencial de menos t. Entonces vamos a tener varios casos. ¿Qué pasa si el parámetro a va a ser menor que -1? En este caso, pues esta ecuación de x va a ser igual también a e a la menos t, pero va a tener valores que son menores a 1, ¿no? O sea, no vamos a tener como estas fracciones de 0 a -1. En este caso, si nosotros empezamos a trazar las trayectorias como habíamos descrito en la clase pasada, vamos a tener este diagrama de flujos, este campo vectorial mostrado en este dibujo, ¿no? Si ven, las líneas tienden siempre a acercarse hacia el punto fijo. Por lo tanto, tenemos un punto fijo que es estable, ¿no? Que es un atractor. Si nosotros hacemos este A igual a 1, pues obviamente vamos a tener que en ambos casos va a ser e a la menos t y e a la menos t. Entonces, de cierta forma, si ustedes empiezan a trazar las líneas, las trayectorias que describen este sistema dinámico, van a encontrar que se comportan de esta forma, ¿no? Que parece lineal. Porque pues tienden a tener la misma tasa de crecimiento, ¿no? El mismo comportamiento en ambas direcciones. Aquí en este caso también manejamos un punto estable, que es un atractor, y cuando nosotros manejamos que A está entre -1 y 0, también tenemos un punto que es un atractor, un punto estable, pero las líneas se comportan de esta forma, ¿no? Va a quedar también como ejercicio, como tarea moral, que ustedes las tracen de la forma en la que habíamos comentado la vez pasada, para que se den cuenta de que cumplen esta forma, ¿no? ¿Qué pasa si A es igual a 0? Pues si A igual a 0, entonces nos queda que esto es un gran unote, entonces va a ser igual a x en cualquier tiempo va a ser igual a una constante. Si sucede eso, entonces tenemos estas líneas, estas trayectorias que describen el sistema dinámico y aquí vamos a tener múltiples puntos fijos, ¿no?
En este caso, todos van a ser atractores, pero van a depender de la posición inicial en la que nos encontremos, ¿no? Si nos encontramos en este punto, pues obviamente se va a quedar en ese punto y no va a avanzar a ningún otro lado. Sin embargo, cuando nos colocamos exactamente en esta línea, pues va a tender hacia el próximo punto fijo que se encuentre. Sin embargo, cuando esta A es mayor que cero, obviamente aquí ya vamos a tener un comportamiento que es exponencial y es creciente, mientras que este es exponencial y es decreciente. Por lo tanto, las líneas de flujo se van a comportar de forma opuesta. ¿Sí? Vamos a tener que a lo largo de las líneas de los ejes vamos a tener que es un atractor solamente en el eje Y, porque acá tenemos un comportamiento decreciente, mientras que a lo largo del eje X, como es una exponencial positiva, va a tender hacia infinito, ¿no? Ahí en ese caso vamos a tener un repulsor, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros vamos trazando estas líneas que se encuentran entre Y y X, vamos a tener que se comportan de forma exponencial, pero de forma repulsiva, ¿no? Entonces, en este caso es un punto semiestable y depende de la posición inicial en la que nos encontremos. Ese sería como el análisis de las soluciones, ¿no? De las líneas de trayectoria de X y Y que dependen del tiempo, solamente variando este valor, ¿no? Este valor A. Puede pasar algo similar si nosotros cambiamos ahora A igual a menos 1 y analizamos lo que sucede con D. Ese es un caso bastante simple. Lo siguiente que hay que hacer para resolver un sistema dinámico, pues va a ser encontrar los autovalores y los autovectores. Que si ustedes recuerdan, los autovectores van a ser estos vectores que van a describir nuestro sistema. O sea, a partir de estos dos vectores podemos describir por una combinación de una combinación lineal y por el producto con un factor numérico, pues todo nuestro sistema, ¿no? Eso va a ser el autovector y el autovalor va a ser el asociado a cada autovector de la siguiente forma. Recuerden que el jacobiano se representa por esta matriz bidimensional en este caso particular y va a estar referida a B, C y D. Si nosotros hacemos este jacobiano igual a un valor numérico lambda, porque multiplicado por ese mismo vector es igual a este jacobiano, en ese caso nosotros vamos a tener, vamos a poder derivar la ecuación característica. Si nosotros pasamos del lado izquierdo a esta lambda que multiplica a este vector, que es la solución del sistema dinámico, vamos a obtener que es la diferencia del jacobiano menos un lambda por la matriz unitaria, ¿no? Que la matriz unitaria pues va a ser un 1, 0, que va a tener unos en las diagonales. Por tanto, la ecuación característica que nos va a permitir encontrar cuánto valen los lambda que describen al sistema va a estar determinada por el determinante de la resta de estas matrices. ¿Se escucha? ¿No se ha cortado el internet? No, todo bien. Hagamos una pregunta. Sí. Con lambda nos estamos refiriendo a los símbolos, ¿verdad? Aquí lo estamos metiendo todavía nada de Python. ¿Símbolos? No, sí, sí, O todo esto es. sea, Ajá. no nos estamos refiriendo a esta, creo que función anónima de Python. Lambda, no estamos ahorita metiendo eso aquí, ¿verdad? No, solamente Ah, es notación, ¿no? Es la notación característica de los autovalores, lambda. Ese le puedes vale. poner otro número, el que quieras, no sé, omega, phi, lo que quieras, y va a ser solamente un número, ¿no? Que ese número va a estar asociado a un autovector. Súper, gracias. Bien, ¿no de qué? Entonces, bien, si nosotros entonces vamos a hacer la resta de este jacobiano menos, pues esta matriz unitaria por este lambda, ¿no? Si nosotros vamos a resolver esto, vamos a obtener una matriz que va a ser A menos lambda, aquí vamos a tener un B, acá vamos a tener un C y acá vamos a tener un D menos lambda. ¿Sí se ve esta resta? O sea, va a ser esto menos lambdas cuando tengamos acá unos en la diagonal. Si nosotros calculamos el determinante, vamos a llegar a esta ecuación,
que va a ser el producto de las componentes que se encuentran en la diagonal, va a ser A menos lambda por D menos lambda menos lo que se encuentra en las otras posiciones, C menos B. Resolviendo esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, llegamos a esto: lambda cuadrado menos lambda por una tau más un delta. ¿Qué va a hacer este tau? Este tau es solamente simplificar lo que nos va a quedar de este producto. Si ustedes lo hacen así término por término, van a encontrar que este tau es A más D, y este A más D no es otra cosa que la traza del jacobiano, de este que es A más D, y el delta va a ser A por D menos B por C. Y A por D menos B por C es el determinante del jacobiano. Entonces, estos autovalores, estos que son los lambda, van a estar descritos por la información que se encuentra dentro del jacobiano, ¿no? O sea, la información que nos dé la traza y el determinante del jacobiano nos va a permitir encontrar la forma de estos autovalores, de estos lambda. Si resolvemos así por la chicharronera que ya todos conocen, encontramos que vamos a tener siempre dos autovalores, ¿no? ¿Por qué dos autovalores? Pues porque obviamente estamos en un caso bidimensional. Entonces el sistema va a estar descrito por dos ecuaciones y por tanto por dos vectores, ¿no? Que van a escribir nuestro sistema dinámico. Estos autovalores van a ser el lambda 1 va a ser pues tau más la raíz de tau cuadrada menos 4 delta, que ya están escritos de esta forma, entre 2. Y el lambda 2 va a ser luego similar, pero con un signo negativo. Entonces, nosotros vamos a poder tener tres posibilidades. Una, que estos autovalores sean reales y que sean iguales, ¿no? Es decir, que tau 1 es igual a lambda 2, que sean reales, pero que sean distintos estos dos valores. Y la última posibilidad es que sean en números complejos, ¿no? ¿Y a qué nos vamos a referir a que sean números complejos? Bueno, a que este valor de tau cuadrada menos 4 lambda sea menor, sea negativo, y en ese caso, lambda 1 va a ser igual a el conjugado, ¿no? O sea, uno va a ser igual al conjugado del otro. Esto es solo como para que ustedes lo tengan presente, que existen tres posibilidades, pero toda la información de nuestro sistema dinámico va a estar escrito a través de estos autovalores, y estos autovalores a su vez van a estar definidos por la información que se encuentre en el jacobiano de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí lo que ya les había comentado, pues a través de estos autovalores, si nosotros hacemos todo este procedimiento, podemos encontrar cuánto vale lambda 1 y cuánto vale lambda 2. A la hora de sustituir este lambda 1 en nuestro sistema original, o sea, aquí ya tenemos de facto lo que es el jacobiano y conocemos a través de este procedimiento cuánto vale lambda. Entonces, teniendo lambda y teniendo el jacobiano, podemos encontrar cuánto vale este vector, ¿no? Que al final es la solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, que son los x1 y los x2. ¿A qué va a estar asociado estas soluciones? Pues a los vectores propios, ¿no? Que los vectores propios van a definir eh, la dinámica de nuestro sistema, y que las combinaciones lineales entre estos dos vectores que van a definir el sistema, pues describen completamente todo el espacio de soluciones, ¿no? A través, pues, de sumas y de productos por escalares, como se describe en esta ecuación, donde B1 y B2 son las soluciones a nuestra ecuación inicial, ¿no? Que es el jacobiano por X es igual a lambda por X. Bien, en el caso en el que nuestros lambdas, en el caso 1 y en el caso 2, en el que los lambdas son reales, vamos a obtener una solución de esta forma. Al final, para evitar hacer todo este procedimiento del cálculo a mano, ya hay ecuaciones bien definidas en las que nosotros ya encontramos cuáles son los lambdas, el 1 y el 2, y nada más nos queda determinar la forma de nuestros autovectores, ¿no? Que son estos Bx y By. En este caso, este es el primer autovector y este es el segundo autovector asociado cada uno a sus respectivos autovalores.
van a estar asociados también a un comportamiento exponencial de estos lambdas y aquí vamos a mostrar varios casos. En el caso de que los lambdas sean distintos y que uno sea negativo y el otro sea positivo, esta va a ser nuestro sistema nuestro sistema de referencia, ¿no? Definido por los autovectores B1, que es este, y B2, que es este, ¿no? Estas son nuestras soluciones que van a describir el sistema y este es el comportamiento que tiene nuestro sistema dinámico cuando los lambdas, uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? Acá vamos a obtener cómo se comportan estas líneas de flujo respecto a dónde nos encontremos en el espacio, ¿no? Si ven, por ejemplo, en este caso en el que B1 tiene esta forma y B2 tiene esta otra forma, en esta región, en este cuadrante, las líneas de flujo van a seguir la, el signo, el sentido de B1 y conforme nos vamos acercando a al otro autovector, pues obviamente vamos a seguir esa línea de flujo, ¿no? Con un comportamiento que es asintótico hacia este autovector. Va a parecer algo similar cuando nos encontremos en otro cuadrante en el que van a seguir estas líneas de flujo, que es el comportamiento del sentido de estos autovectores, ¿no? Conforme nos vayamos acercando al punto fijo, que en este caso es este, que es semiestable, pues obviamente vamos a tener un comportamiento asintótico cuando nos pasemos a la otra dirección de ese autovector, ¿no? ¿Qué pasa cuando los lambdas son iguales pero son positivos? Bueno, en este caso aquí tenemos definidos, como habíamos mostrado en el caso anterior, nuestros autovalores, que es el B1 y el B2, y en el caso en el que sean iguales, pues vamos a tener un comportamiento que es un flujo que va a ser repulsivo siempre, ¿no? Este punto fijo va a ser repulsivo, en el que todas las líneas de flujo van a salir de ese punto fijo, ¿no? ¿Qué sucede cuando son iguales, pero son positivas? Va a ser un comportamiento similar al caso repulsivo, pero cuando estamos cambiando los signos de positivos a negativos, perdón, de positivos a negativos, acuérdense que estos lambda tienen asociados acá un exponencial. Si son positivos, este comportamiento va a ser exponencialmente creciente, por lo tanto tiene sentido de que nuestras líneas de flujo se vayan hacia afuera del punto fijo, pero cuando este signo es negativo, hablamos al revés, ¿no? Que ese comportamiento exponencial va a tender a ser decreciente, por lo tanto, nos vamos a acercar de todas direcciones hacia el punto fijo, ¿no? En este caso va a ser un atractor. ¿Qué sucede con el caso en el que ambos lambdas sean distintos pero sean negativos? Acuérdense que en nuestro sistema de coordenadas descrito por los autovectores, que es B1 y B2, lo tenemos de esta forma, pero vamos a obtener un comportamiento opuesto a lo que encontramos en este caso, ¿no? ¿Qué va a suceder? Que de todos lados donde nos encontremos no va a ser repulsor, sino va a ser atractor, ¿no? Y esto pues está asociado a que estos lambdas son negativos y acá tenemos un exponencial que tiene un signo negativo, por lo tanto pues va a tener un comportamiento decreciente cuando nos acerquemos al punto de estabilidad. Uh-huh. Y aquí solamente para comentarles que para presentarles la ecuación de la solución de un sistema dinámico bidimensional en el que tengamos lambdas que sean complejas. ¿Qué significa que sean complejas? Bueno, que tenemos que estas lambdas están escritas por un valor A, alfa, que es real, y por un omega, que es la parte imaginaria. ¿Qué va a suceder? Bueno, que en la solución vamos a tener metido una exponencial asociado al valor real, a esta alfa, y también vamos a tener una exponencial asociada al valor imaginario, a este omega, ¿no? De lambda. Sin embargo, lo que va a estar jugando el papel importante en los autovectores, pues va a ser la componente imaginaria, en ambos casos, ¿no? Aquí si ven este valor exponencial le va a dar un carácter de atractor o de repulsor, depende del signo,
Si alfa es positivo, estos puntos van a formar un repulsor, mientras que si el signo de alfa es negativo, van a ser un atractor. De algún curso de variable compleja, se puede observar que esta forma de estas soluciones exponenciales de omega, vamos a relacionar esta exponencial de un parámetro imaginario a su forma de cosenos y senos, ¿no? Acuérdense que e a la i omega t va a ser igual a coseno de omega t más i de seno de omega t. Este carácter de coseno y seno le va a dar un comportamiento de una espiral. Ujú. Van a escribir como círculos alrededor del espacio de soluciones y estos círculos, si tenemos acá este parámetro alfa que es positivo, van a describir una espiral que va a ser repulsora, es decir, vamos a tener acá una espiral inestable, mientras que si este alfa es negativo, la espiral va a ser estable, ¿no? O sea, todos los puntos van a tender hacia el punto fijo. También podemos llegar a tener un caso en el que todos estos omegas sean iguales. En ese caso vamos a tener que se describen únicamente espirales concéntricas, ¿no? O sea, no vamos a tener un punto de estabilidad ni de inestabilidad. Acá les dejo una grafiquita para poder analizar rápidamente el comportamiento del sistema dinámico a partir de lo que nos describa el valor dentro de la raíz, ¿no? Que es este t cuadrado menos 4 delta, que es este que les puse acá arriba, ¿no? O sea, la información que obtengan del signo de esta operación les va a describir el comportamiento del sistema dinámico. Si este tau tiende a ser positivo y grande, mientras que el delta tiende a ser positivo y grande, vamos a tener espirales inestables, ¿no? Vamos a manejar soluciones complejas y las soluciones van a estar escritas de esta forma. Caso contrario que si el tau es negativo, si el tau es negativo y el delta es positivo, vamos a tener espirales estables, que son este caso, con lambdas complejas, y pues acá, en el caso contrario, en el que este delta tiende a ser menor, mientras que el tau tiende a ser mayor, pues vamos a manejar nodos inestables, ¿no? Que eran los que les había comentado de esta forma. Este es un nodo inestable en el que todas las soluciones tienden a escaparse de este punto fijo, ¿no? Mientras que el caso opuesto, en el que tau sea negativo y este delta tiende a ser pequeño, pero siempre positivo, vamos a manejar puntos estables, ¿no? Como este caso. Bien, después de esta descripción de un sistema dinámico bidimensional, les quiero presentar un ejemplo práctico en Python de una ecuación logística. Vamos a ocupar, yo voy a suponer, para tratar de optimizar tiempos, que ya conocen el método de Euler y el método de Runge-Kutta, que son métodos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales. Si no lo recuerdan, pueden darle acá clic al vínculo de Wikipedia en el que presentan el método de Runge-Kutta, que no es otra cosa más que un método de soluciones de ecuaciones diferenciales. Acá dan el algoritmo en el cual pues la solución va a estar descrita. Es de Runge-Kutta porque manejamos 4 términos para poder describir la posición del paso siguiente de la función. Acá tienen el pseudocódigo, se podría decir, que describe el método de Runge-Kutta. Poniéndolo en práctica, nosotros vamos a definir dos funciones, una que se llama Euler, en el que va a tener integrado, bueno, en el que le vamos a dar de comer la función que vamos a querer integrar, la variable x, la descripción del tiempo, este delta t, que es un paso de tiempo que nosotros vamos a definir a priori, y los parámetros, ¿no?, iniciales. ¿Qué nos va a regresar? Pues nos va a regresar lo que el algoritmo de Euler nos dice, ¿no? Que es el valor de x, o sea, es el siguiente paso, ¿no? Después de la solución de x, ¿no? De la ecuación diferencial. Vamos a tener que tiene esta forma. El de Runge-Kutta, como ya les había presentado ahí en Wikipedia, pues tiene esta forma. Acá está lo que hace la función y nos va a regresar el valor
de X más el delta T por el valor de la pendiente, ¿no? Que también está escrito ahí en Wikipedia. Este es el método para hacer la integración de la ecuación diferencial, en el que pues hace la suma de todos estos pequeños pasos de la solución de los métodos de Runge-Kutta y de Euler. Y bueno, el caso práctico es en el que tenemos una ecuación de una sola variable que es x, descrita de esta forma, menos a por x más b. Lo primero es encontrar puntos fijos, estabilidad y calcular las trayectorias para la condición inicial, ¿no? Que es x0 es igual a 1, usando 50 pasos de integración en ese intervalo de tiempo con estos valores de los parámetros. Acá les digo que comparen con la solución exacta, que la solución exacta ya se puede determinar por medio de una integral, que es esta. Entonces, primero, para encontrar los puntos fijos, vamos a hacer que la derivada sea igual a 0. Haciendo eso, vamos a encontrar que el x asterisco va a ser b entre a. Y después, si recuerdan, si al final de la clase pasada les hablé de un poco de teoría de perturbaciones calculando cuánto vale esta eta, ¿no? Esta eta, utilizando una serie de Taylor, va a estar definida por la derivada de la función evaluada en el x asterisco, que es por esta eta. Es una función que es la derivada es igual a la misma función multiplicada por un parámetro, que ese parámetro de la derivada es menos a. Esto tiene solución una exponencial que tiene esta forma. Entonces, al tener esta forma de una exponencial que es negativa, vamos a tener que es un punto atractivo, ¿no? Porque es un punto que decrece, entonces todas las líneas de flujo van a tender hacia ese punto fijo. Entonces ya tenemos el siguiente punto. Vamos a definir esa función de esta forma en la que vamos a tener los parámetros, ¿no? El parámetro 0 y el parámetro 1, que va a ser el parámetro 0, va a ser lo que vale A, y el parámetro en 1 va a ser lo que vale B. Vamos a definir el método. El método, le dijimos que acá es la de función Runge-Kutta, A vale 2, B vale 3, según el problema inicial. Vamos a tener este arreglo, que va a estar donde vamos a dar de comer los parámetros A y B. Vamos a definir la condición inicial para x0, el intervalo de tiempo que esté igual a 1 y t igual a f en 0 y 5, 50 pasos de integración, y pues vamos a resolver, ¿no? Por medio de la función que es el integrador, le vamos a dar de comer el método que es Runge-Kutta y todo lo anterior que ya se definió en el problema. Nos va a dar como solución, nos va a devolver nos va a retornar lo que es el valor de la x, es decir, la ecuación, la solución numérica, y pues t, ¿no? Acá vamos a definir, para poder comparar con la definición, la función, la solución exacta que es esta. Solamente es una forma de definir esta función. Y pues vamos a graficar, ¿no? Vamos a graficar en rojo lo que es lo que nos da la aproximación de Runge-Kutta, y en azul lo que es la solución exacta, ¿no? Acá vamos a tener el punto fijo, que es un punto estable, y como ven, pues todas las soluciones van a tender hacia este punto fijo, y es un punto que es, ¿cómo se llama? Asíntota, ¿no? Si ven, tenemos muy buena aproximación, entonces pues eso nos dice, vamos a poder correr todo de nuevo, casi para terminar. Me saltó algo acá. Vamos a correr todo de nuevo. Ahí está. Ahí tienen el método de Runge-Kutta, la comparación entre Runge-Kutta y la solución exacta. Aquí podemos ver que pues este método de integración numérica del Runge-Kutta de orden 4, pues es muy buena aproximación para resolver ecuaciones diferenciales, porque pues es prácticamente lo que nos da la solución exacta, ¿no? Si nosotros en vez de utilizar Runge-Kutta utilizamos Euler, van a ver la diferencia. Ahí está, ¿no? O sea, presenta pues ciertas, no es tan exacto, ¿no? Como lo es Runge-Kutta. Entonces, porque pues el procedimiento como tal de Euler pues es menos robusto, ¿no? A lo que sugiere el Runge-Kutta, ¿no? Entonces, es una forma de comparación entre dos métodos de solución numérica, y bueno, esta es la forma bastante simple de resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? No sé si tengan alguna duda hasta aquí.